La noche en que mi matrimonio murió no estuvo marcada por lágrimas, platos rotos o confesiones dramáticas bajo luces tenues. Terminó con mi esposa gritándome que la estaba asfixiando porque tuve la audacia de preguntar dónde había estado durante las últimas 6 horas una tarde de martes. Me quedé allí, en nuestro apartamento de Buenos Aires, viéndole la cara retorcerse de genuina irritación. No de culpa ni vergüenza, ni siquiera la decencia de una buena mentira. Y algo dentro de mí simplemente se apagó como un interruptor. Eso fue todo. El momento en que me di cuenta de que había pasado 5 años amando a alguien que veía mi necesidad humana básica de conexión como una especie de ataque personal a su libertad. Permítanme retroceder, porque esta historia merece contexto. Y honestamente, escribirlo todo se siente como curar una herida que ha estado supurando durante demasiado tiempo. Mi nombre es Mateo Rojas. Tengo 37 años. Y hasta aquella noche de martes, yo creía sinceramente que tenía un matrimonio decente. No perfecto, claro. ¿Pero qué matrimonio lo es? Elena y yo nos conocimos en una conferencia tecnológica en Barcelona cuando yo tenía 32 años y ella 30. Ella trabajaba en marketing para una startup que finalmente fracasó. Yo estaba ascendiendo como ingeniero senior en una importante firma de TI. Ella tenía esa cualidad magnética, el tipo de mujer que entra en una habitación y de alguna manera hace que todo se sienta más interesante solo por estar allí. Cabello oscuro, siempre perfectamente peinado, ropa que parecía cara incluso cuando no lo era, y una risa que te hacía sentir como la persona más divertida del mundo. Nuestra primera cita duró 9 horas. Fuimos a cenar, luego a tomar algo, luego caminamos junto al lago hasta las 2 de la mañana hablando de todo y de nada. Me habló de su difícil infancia en las afueras de Toledo. Padres que se divorciaron desastrosamente cuando ella tenía 12 años, una madre que se volvió a casar 3 veces antes de que Elena cumpliera los 18. Yo le hablé de mi propia familia, bastante estable pero emocionalmente distante, en Castilla-La Mancha, de cómo aprendí temprano que mostrar demasiados sentimientos era incómodo para todos los involucrados. Nos unimos por ser personas que habían tenido que descifrar la navegación emocional de la manera difícil. Y en ese momento, pensé que eso significaba que nos entendíamos. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que éramos solo 2 personas dañadas que confundieron el reconocimiento con la compatibilidad. El primer año fue genial, incluso eléctrico. Nos mudamos juntos después de 4 meses, lo que todos dijeron que era demasiado rápido. Pero cuando lo sabes, ¿verdad? Incorrecto, aparentemente. Pero me estoy adelantando. Elena era cariñosa, atenta, siempre planeando pequeñas sorpresas y escapadas de fin de semana. Me dejaba notas en mi maletín de trabajo, me enviaba mensajes de texto durante el día, cocinaba cenas elaboradas, aunque decía que odiaba cocinar. Le propuse matrimonio en una playa de la Costa del Sol al atardecer porque ella había mencionado una vez, de pasada, que siempre había imaginado comprometerse en algún lugar con vista al mar. Lloró y dijo que sí, y publicó 12 fotos en redes sociales en 1 hora. La boda fue 6 meses después, un asunto relativamente pequeño en Buenos Aires con unos 80 invitados. Su madre se emborrachó y armó un escándalo por la disposición de los asientos, pero Elena se lo tomó a risa. Dijo que así era su familia, disfuncional, pero bien intencionada. El problema comenzó pequeño, como siempre lo hacen. Aproximadamente 1 año después del matrimonio, Elena se obsesionó con tener su propio espacio. Necesitaba una oficina separada en nuestro apartamento. Está bien, de acuerdo. Yo también trabajo desde casa a veces, lo entiendo. Pero luego se convirtió en la necesidad de noches a solas, la necesidad de fines de semana con sus amigas, la necesidad de tiempo para encontrarse a sí misma porque sentía que estaba perdiendo su identidad en el matrimonio. Traté de ser comprensivo porque había leído suficientes artículos y escuchado suficientes podcasts para saber que las mujeres a menudo se sienten subsumidas en las relaciones,
que mantener la identidad individual es importante para un matrimonio saludable. Así que le di espacio. Dejé de sugerir noches de citas cuando ella parecía cansada. Hice planes con mis propios amigos con más frecuencia. Me sumergí en proyectos de trabajo y comencé a entrenar para un maratón para llenar el tiempo. Pero aquí está la cosa acerca de darle espacio a alguien. Eventualmente, te das cuenta de que no les estás dando espacio. Simplemente te están excluyendo de su vida. Las noches de chicas de Elena se convirtieron en 3 veces por semana. Su necesidad de independencia significaba que dejó de decirme a dónde iba o cuándo regresaría a casa. Y cuando preguntaba con suavidad, con cuidado, tratando de no sonar acusatorio o controlador, explotaba. No siempre al principio, solo las suficientes veces para que yo empezara a andar con pies de plomo, midiendo mis palabras, preguntándome si querer saber el horario básico de mi esposa me convertía en una especie de monstruo opresor. La noche del martes en que todo terminó, comenzó como cualquier otro día. Trabajé desde casa, tuve reuniones consecutivas hasta las 5, terminé de codificar algo que me había estado dando problemas. Elena se había ido a trabajar esa mañana alrededor de las 8, despidiéndose de mí. Parecía normal. Me envió un mensaje de texto al mediodía diciendo que llegaría tarde porque iba a reunirse con un antiguo colega para tomar algo después del trabajo. Bien. No era inusual. Últimamente había estado haciendo más networking, hablando de quizás cambiar de empresa. Las 6 llegaron y pasaron. Luego las 7. Luego las 8. Me hice la cena, vi medio partido, traté de no revisar mi teléfono cada 5 minutos como un marido paranoico de una mala comedia. A las 9:30, le envié un mensaje de texto. Solo un simple, hola, ¿todo bien?, sin juicio, sin aristas, nada que pudiera interpretarse como pegajoso o controlador. Ella lo leyó inmediatamente. Vi la confirmación de lectura, pero no hubo respuesta. Pasó otra hora. La llamé una vez, fue directamente al buzón de voz. Ahora, estaba genuinamente preocupado porque esto no era normal, ni siquiera para el patrón de comportamiento reciente de Elena. ¿Y si había tenido un accidente? ¿Y si algo había pasado? Llamé a 2 de sus amigas cercanas. Ambas dijeron que no habían tenido noticias de ella, pero que probablemente debería darle espacio. Había estado estresada últimamente. Entró a las 11:45 y oí la puerta antes de verla. Yo estaba en el sofá, leyendo correos electrónicos del trabajo para distraerme, pero honestamente solo mirando la pantalla. Entró riendo, de verdad riendo, claramente lo había pasado genial donde quiera que hubiera estado. Su maquillaje estaba ligeramente corrido, su cabello más desordenado de lo habitual, y llevaba los tacones en una mano. Se sobresaltó un poco cuando me vio en el sofá, como si hubiera olvidado que existía o esperara que ya estuviera dormido. Le pregunté dónde había estado. Eso es todo. Sin acusación, sin enfado en mi voz, solo una simple pregunta nacida de 6 horas de preguntarme si mi esposa estaba muerta en alguna zanja. Y fue entonces cuando perdió el control. Simplemente lo perdió de una manera que nunca antes había visto. Tiró sus zapatos, su bolso golpeó la pared, y empezó a gritar que la estaba asfixiando, que no podía respirar en este matrimonio, que yo era demasiado pegajoso, demasiado necesitado, demasiado exigente con su tiempo y atención. Traté de interceder, traté de explicar que había estado preocupado, pero ella no me escuchaba. Dijo que siempre la estaba controlando, siempre queriendo saber dónde estaba, siempre haciéndola sentir culpable por tener una vida fuera de nuestro matrimonio. Lo que me sorprendió, parado allí escuchando su diatriba, fue que nunca respondió realmente a la pregunta. Nunca dijo dónde había estado, con quién había estado, por qué había ignorado mis mensajes. Simplemente redirigió todo hacia mí. Lo convirtió en mis defectos, mi necesidad, mi incapacidad para darle la libertad que merecía. Y en ese momento, algo se cristalizó para mí.
Esto no se trataba de espacio o independencia o de encontrarse a sí misma. Esto se trataba de ella haciendo algo que sabía que me haría daño y decidiendo que la mejor defensa era un buen ataque. Había visto a mi padre hacer lo mismo con mi madre durante años, convirtiendo su propia culpa en ira hacia ella por atreverse a cuestionarlo. No dije nada más esa noche. Asentí, dije que podíamos hablarlo mañana cuando ambos estuviéramos más tranquilos, y me fui al dormitorio. Ella durmió en el sofá, o supongo que lo hizo. No lo comprobé. Me acosté en nuestra cama mirando el techo. Y por primera vez en toda nuestra relación, me permití pensar realmente en todo lo que había estado sucediendo. La creciente distancia, el enfado defensivo cada vez que hacía preguntas simples, la forma en que se había estado vistiendo de manera diferente últimamente, más atención a su apariencia, incluso para salidas casuales. La forma en que había cambiado la contraseña de su teléfono hacía 3 meses, y se había vuelto extrañamente territorial al dejar el teléfono boca abajo en las superficies. No era estúpido. Sabía a qué se parecía esto, pero había estado eligiendo no verlo porque verlo significaría enfrentar la realidad de que mi matrimonio era una farsa. Que había invertido 5 años de mi vida en alguien que se había desconectado emocionalmente mucho antes y probablemente se estaba conectando físicamente con otra persona. La peor parte ni siquiera era la probable infidelidad, aunque eso dolió. La peor parte fue darme cuenta de que me había hecho sentir loco por tener expectativas completamente normales y razonables de un cónyuge. Me había manipulado mentalmente para hacerme creer que querer comunicación básica y respeto era ser controlador. No dormí esa noche. En cambio, empecé a planificar. Siempre he sido analítico. Es parte de lo que me hace bueno en mi trabajo. Y apliqué ese mismo pensamiento metódico a mi situación. Para cuando el sol empezó a salir, tenía una imagen clara de lo que tenía que suceder. No podía quedarme en este matrimonio. No porque estuviera enfadado o herido, aunque lo estaba, sino porque finalmente entendí que Elena nunca sería capaz del tipo de relación de pareja que yo necesitaba. Estaba demasiado dañada, demasiado egoísta, demasiado cómoda usándome como un saco de boxeo emocional cada vez que su propia culpa se volvía demasiado pesada de llevar. Alrededor de las 6 de la mañana, me levanté en silencio y empecé a empacar. No todo, solo lo esencial. Ropa, mi portátil, documentos importantes, algunos objetos personales que me importaban. Trabajé rápida y eficientemente. Años de viajes de negocios me habían convertido en un experto empacador. Elena seguía dormida en el sofá cuando bajé la primera carga a mi coche. El apartamento estaba en el 3er piso. Sin ascensor, y hice 4 viajes en total. Cada vez que pasaba junto a su forma dormida, no sentía nada. Ni amor, ni odio, ni siquiera afecto residual. Solo una especie de lástima distante por alguien que había saboteado algo bueno porque no sabía cómo ser feliz. Mientras ella dormía, sistemáticamente comencé a desmantelar nuestra vida digital juntos. Le quité el acceso a nuestras cuentas de streaming compartidas, no por despecho, sino porque yo las pagaba y no veía razón para continuar haciéndolo después de irme. Cerré sesión en nuestro almacenamiento en la nube compartido y moví mis archivos a una nueva cuenta personal. Me eliminé de la lista de contactos de emergencia en sus diversas cuentas donde, de alguna manera, me había vuelto responsable de su vida digital. Transferí la mitad de nuestros ahorros a su cuenta personal, me aseguré de que todos los servicios públicos y el alquiler estuvieran pagados hasta finales de mes, y luego me eliminé también de esas cuentas. No estaba tratando de arruinarla financieramente. Solo quería un corte limpio sin hilos sueltos que ella pudiera usar para atraerme de nuevo. La nota que dejé era breve. Nunca he sido bueno con las declaraciones emocionales. Y honestamente, ¿qué había que decir que no sonara patético o cruel? Escribí, ya no te pido que estés conmigo. Querías espacio. Ahora tienes todo el espacio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para dividir los bienes y solicitar el divorcio. No me llames.
La dejé en la encimera de la cocina junto a la llave de repuesto de mi coche que dejaba atrás. Ella podía quedarse con el vehículo. Ya había alquilado un camión de mudanzas para el día siguiente y planeaba comprar algo nuevo una vez que me estableciera. Salí de ese apartamento a las 7:15 de la mañana. La ciudad apenas comenzaba a despertar. Camiones de reparto haciendo sus rondas, algunos corredores matutinos en las aceras. Buenos Aires a principios de otoño es realmente hermosa. Mañanas frescas, las hojas empezando a cambiar de color, esa sensación nítida en el aire que hace que todo parezca posible. Conduje a un hotel cerca de Barajas, me registré por 3 noches y empecé a hacer llamadas telefónicas. Primero a mi jefe, explicándole que necesitaba reubicarme por razones personales y preguntando sobre opciones de transferencia. Segundo, a un abogado de divorcios que un colega me había recomendado después de su propio y complicado divorcio. Tercero, a un agente inmobiliario en Sevilla, Andalucía. ¿Por qué Sevilla? Honestamente, fue al azar. Había estado allí una vez para una conferencia. Recordaba que me gustaba el calor y la apertura. La forma en que la ciudad se extendía bajo ese cielo inmenso. Se sentía como lo opuesto a Buenos Aires en todos los sentidos, que era exactamente lo que necesitaba. Sin recuerdos, sin espacios compartidos, sin restaurantes donde Elena y yo habíamos celebrado aniversarios o cafeterías donde habíamos pasado mañanas de domingo perezosas. Solo calor, desierto y una oportunidad para reconstruirme desde cero. El abogado fue eficiente y poco sentimental, lo cual aprecié. Me expuso el proceso, explicando que nuestro sistema legal permitía el divorcio sin culpa, así que no necesitaríamos probar una mala acción, solo que el matrimonio estaba irremediablemente roto. Esa frase se me quedó grabada, irremediablemente roto, como algo que tal vez podría arreglarse si tuvieras las herramientas o el conocimiento adecuados, pero el daño era simplemente demasiado fundamental. Me preguntó si quería solicitar pensión compensatoria o una división de bienes disputada. Dije que no a ambas cosas. Habíamos estado casados 5 años, ella había trabajado durante todo el tiempo, no teníamos hijos y nuestros bienes eran mínimos. Solo quería salir con el menor drama posible. Mi empresa fue sorprendentemente complaciente con la transferencia. Tenían una oficina en crecimiento en Sevilla y mi conjunto de habilidades era muy solicitado. Me ofrecieron un paquete de reubicación, un pequeño aumento para compensar las molestias de la mudanza y una fecha de inicio en 3 semanas. Usé esas 3 semanas para vaciar nuestro apartamento de Buenos Aires, donar o vender la mayoría de los muebles ya que Elena podía quedarse con lo que quisiera, y conducir de costa a costa con las cosas que realmente me importaban. El viaje duró 4 días y aproveché cada kilómetro para procesar y planificar. Sin música, sin podcast, solo la carretera y mis pensamientos y la lenta realización de que me sentía más ligero con cada frontera estatal que cruzaba. Sevilla en octubre era calurosa, superando los 32 grados centígrados incluso por las tardes. Pero lo encontré purificador. Alquilé una pequeña casa en un barrio residencial en las afueras de Sevilla, cerca de la oficina. Nada lujoso, pero limpio y moderno, con un pequeño patio y una vista a las montañas. Compré muebles mínimos. Una cama, un sofá, un escritorio, lo básico de cocina. El vacío del espacio se sentía apropiado de alguna manera, como si estuviera empezando de nuevo con nada más que lo esencial. Sin cojines decorativos ni mantas, ni ninguna de las cosas que Elena había insistido en que hacían de una casa un hogar. Solo función en el espacio y silencio. El trabajo se convirtió en mi todo. Me lancé a los proyectos con una intensidad que me sorprendió incluso a mí. 12, 14, a veces 16 horas al día. Me ofrecí para las tareas difíciles, las de plazos ajustados y grandes riesgos. Me convertí en el tipo que siempre decía que sí, que nunca se quejaba, que entregaba resultados sin importar qué. Mi gerente lo notó, elogió mi dedicación, empezó a darme más responsabilidad.
En 6 meses, estaba liderando un equipo de 8 ingenieros en una importante revisión de sistemas. En un año, me habían ascendido 2 veces y estaba ganando más dinero del que nunca había creído posible. Pero no se trataba del dinero o del avance profesional. Se trataba de tener algo en lo que centrarme además de los restos de mi vida personal. Porque a pesar de dejar Buenos Aires, a pesar de la distancia física y la ruptura limpia, la traición de Elena todavía se posaba en mi pecho como una piedra. Me despertaba a las 3 de la mañana, con la mente acelerada, reproduciendo conversaciones, buscando señales que me había perdido, preguntándome si podría haber hecho algo diferente. La parte racional de mi cerebro sabía que no podría haberlo hecho, que sus problemas me precedían y me sobrevivirían, pero la parte emocional todavía quería resolver el rompecabezas. Comprender dónde me había equivocado. Empecé a correr para lidiar con el insomnio. Primero, solo un par de kilómetros alrededor del barrio, luego distancias más largas. Luego empecé a entrenar seriamente. Corría bajo el calor del desierto durante los veranos andaluces cuando la gente sensata se quedaba en casa. Corría en las mañanas de invierno cuando la temperatura finalmente bajaba de los 21 grados centígrados. Correr se convirtió en meditación. Se convirtió en terapia. Se convirtió en el único momento en que mi cerebro se callaba y me dejaba simplemente existir. Añadí entrenamiento con pesas, me apunté a un gimnasio, empecé a forzar mi cuerpo de formas que no lo había hecho desde la universidad. Me puse más fuerte, más delgado, más duro. Mis compañeros de trabajo comentaron la transformación, me preguntaron cuál era mi secreto. Yo sonreía y decía que simplemente me había tomado en serio el fitness, pero en realidad estaba tratando de construir una armadura, tratando de hacer que el exterior coincidiera con el caparazón que había construido en el interior. Aproximadamente un año después de dejar Buenos Aires, cometí el error de revisar las redes sociales de Elena. La había bloqueado inmediatamente después de irme, pero la curiosidad me pudo durante un fin de semana particularmente solitario. Creé una cuenta falsa y la busqué. Su perfil era público, sin configuración de privacidad, simplemente subida en exhibición para cualquiera que quisiera ver. Y lo que vi me dejó helado. Todavía se listaba como Elena Rojas en su biografía. Todavía tenía fotos nuestras de nuestra boda en sus destacados. Todavía hacía referencia a estar casada en varias publicaciones, aunque notablemente ninguna del último año me mostraba a mí. Era como si estuviera viviendo en alguna realidad alternativa donde nuestro matrimonio no había implosionado, donde yo no la había dejado, donde todavía éramos esa pareja feliz pasando por una mala racha. Los comentarios de sus amigos eran de apoyo y alentadores, diciéndole que se mantuviera fuerte, que las cosas se arreglarían. Desplacé por meses de publicaciones y armé una narrativa que no tenía nada que ver con la realidad. En su versión, yo había tenido algún tipo de crisis y me había ido impulsivamente, estaba trabajando en mis problemas y ella estaba esperando valientemente que yo entrara en razón. La ira que me invadió fue sorprendente por su intensidad. Creí que ya había superado el enfado con Elena, que lo había procesado y avanzado, pero verla reescribir nuestra historia de esa manera hizo que todo volviera a aflorar. Estaba interpretando el papel de la mártir, la esposa fiel cuyo marido la había abandonado. Mientras tanto, convenientemente olvidaba su propio papel en la destrucción de lo que habíamos tenido. Llamé a mi abogado al día siguiente y le dije que agilizara los trámites de divorcio. Quería que fuera oficial, quería la documentación legal que obligara a Elena a enfrentarse a la realidad, le gustara o no. El proceso legal fue más lento de lo que quería, pero finalmente efectivo. Mi abogado envió la documentación inicial a la última dirección conocida de Elena en Buenos Aires. Volvió como ahí en día entregable. Aparentemente, se había mudado y no había actualizado su información de reenvío. Tuvimos que hacer un aviso de publicación anunciando el proceso de divorcio en un periódico de Buenos Aires, lo cual se sintió absurdamente arcaico, pero era legalmente requerido cuando no se podía localizar a un cónyuge.
3 meses después de eso, sin respuesta de Elena, solicitamos un divorcio por incomparecencia. El juez lo concedió sin objeciones, y así, volví a estar legalmente soltero. Pensé que eso se sentiría más significativo de lo que lo hizo. Había estado casado durante 5 años, juntos durante 6, y el final de todo fue solo una firma en unos papeles y un sello judicial. Sin una confrontación final dramática, sin oportunidad de cierre o explicación, solo una formalidad legal que nos separó en el papel. Mi abogado me envió el decreto. Lo archivé en una carpeta con otros documentos importantes. Y la vida continuó exactamente como antes: trabajo, correr, gimnasio, dormir, repetir. Me había construido una vida exitosa y vacía en igual medida, y me decía a mí mismo que estaba bien con eso. Sevilla me cambió de maneras que todavía estoy entendiendo. El calor forzó una especie de disciplina. No podía ser perezoso o desenfocado porque el entorno te castigaría por ello. Aprendí a ser más intencional en todo, desde cuando corría hasta cómo estructuraba mis días y que dejaba ocupar espacio en mi cabeza. Hice exactamente 3 amigos cercanos en 2 años. Todos a través del trabajo, todos personas que respetaban los límites y no indagaban porque nunca salía con nadie o hablaba de mi pasado. Tomábamos unas cervezas de vez en cuando, jugábamos al baloncesto los fines de semana, manteníamos las cosas superficiales y cómodas. Las mujeres a veces mostraban interés. No soy ajeno. Sé cuando alguien está flirteando. Una mujer en el gimnasio me invitó a tomar un café 2 veces antes de rendirse. Una jefa de proyecto en el trabajo dejó claro que estaría interesada si yo lo estaba. Una vecina dejó una nota en mi puerta con su número después de que habíamos tenido algunas conversaciones junto a los buzones. Agradecía la atención de una manera distante, pero no podía imaginarme realmente persiguiéndola. La idea de dejar que alguien se acercara lo suficiente como para volver a herirme se sentía agotadora. Prefería estar solo y estable que emparejado y vulnerable. Aproximadamente 18 meses después de que el divorcio se finalizara, Elena intentó contactarme, no por teléfono o correo electrónico, los había bloqueado, sino a través de LinkedIn, de todos los sitios. Me envió una solicitud de conexión con un mensaje adjunto. Un sitio de networking profesional, una historia personal de lamentos. La disonancia cognitiva era casi divertida. El mensaje era largo y divagante, lleno de jerga de terapia sobre procesar traumas, reconocer patrones y asumir la responsabilidad por su papel en la desaparición de nuestra relación. Dijo que había estado en terapia intensiva, había trabajado en sus problemas de apego, entendía ahora cómo su comportamiento había sido destructivo e injusto. Quería un cierre, quería reunirse en persona para disculparse correctamente, quería que supiera que había cambiado. Lo leí 3 veces, buscando cualquier señal de que realmente entendiera lo que había hecho, cualquier reconocimiento de que casi me había destruido. Pero incluso en su disculpa, todo era sobre ella, su terapia, su crecimiento, su necesidad de cierre. Ni una sola vez preguntó cómo estaba yo o reconoció que yo podría no estar en un lugar donde su reabrir viejas heridas sería bienvenido. El mensaje terminaba con su número de teléfono y una sugerencia de que nos reuniéramos en algún lugar neutral, quizás Buenos Aires ya que ella seguía allí, o ella podría volar a donde yo estuviera si eso era más fácil. Miré ese mensaje durante probablemente 20 minutos, con el cursor flotando sobre el botón de respuesta. Parte de mí quería desahogar todo lo que había estado guardando durante 2 años, quería catalogar cada herida y traición, y mostrarle exactamente lo que su necesidad de espacio había costado. Pero la parte más grande de mí, la parte que había sido reconstruida bajo el calor del desierto y las largas carreras y los levantamientos de peso muerto, solo quería dejarlo ir. Responder le daría lo que quería, mi atención, mi energía emocional, una conexión conmigo. No responder era la declaración definitiva de que ella ya no importaba, que cualquier cierre que necesitara tendría que venir de otro lugar que no fuera yo. Borré el mensaje y rechacé la solicitud de conexión. No la bloqueé en LinkedIn,
no tomé ninguna acción que indicara que su intento de contacto me había afectado de alguna manera. Simplemente la eliminé de mi espacio digital y volví a mi vida. Lo intentó una vez más 2 semanas después con un mensaje más corto diciendo que respetaba mi silencio pero esperaba que lo reconsiderara. Borré ese también. Después de eso, nada. Me gusta pensar que finalmente recibió el mensaje, que finalmente entendió que algunas puertas, una vez cerradas, no se reabren, no importa cuánta terapia hayas hecho. La vida continuó en Sevilla. El trabajo se volvió más exigente a medida que asumía roles más senior. Compré una casa en lugar de alquilar. Algo pequeño, pero mío, con un patio trasero donde podía tener una barbacoa y un banco de pesas. Adopté un perro de un refugio local, un pastor alemán mestizo de 3 años que había sido devuelto 2 veces por ser demasiado enérgico. Nos entendíamos. Ambos habíamos sido rechazados por personas que habían prometido amarnos. Ambos éramos cautelosos y protectores ahora. Lo llamé Marcos y se convirtió en mi compañero más cercano. Corría conmigo por las mañanas, me hacía compañía por las noches, nunca hacía preguntas que no quería responder. Dejé de revisar las redes sociales por completo, creé nuevas cuentas con nombres falsos y configuraciones privadas solo por la necesidad ocasional de acceder a algo, pero en su mayoría vivía desconectado. Era liberador no ver las vidas perfectas y curadas de todos. No caer en la trampa de la comparación o en la espiral de nostalgia. Mi mundo se hizo más pequeño pero más sólido. Trabajo, correr, Marcos, los 3 amigos que realmente me importaban. Cenas ocasionales con mis padres, que se habían retirado a una zona residencial en las afueras de Sevilla y estaban simplemente felices de que hubiera terminado cerca. Mi madre preguntó por Elena una vez, unos 6 meses después del divorcio. Estábamos cenando en su casa y ella simplemente lo soltó. ¿Alguna vez pensaba en contactarla, en ver si podíamos arreglar las cosas? ¿Estaba realmente bien estando solo? Le dije la verdad. Que Elena había tomado su decisión mucho antes de que yo dejara Buenos Aires. Que algunas cosas no se pueden arreglar por mucho que uno quiera. Y que yo estaba realmente bien con la soledad. Ella me miró con tristeza. Esa tristeza particular de madre que viene de ver a su hijo herido y ser incapaz de arreglarlo, pero lo dejó después de eso. Aproximadamente 2 años y medio después de dejar Buenos Aires, recibí una llamada telefónica que lo cambió todo. Era un sábado por la mañana. Estaba preparando café. Marcos estaba en el patio trasero ladrando, probablemente a nada. Y mi teléfono sonó con un número desconocido de Bilbao. Casi no contesté. Últimamente había estado recibiendo llamadas de spam y normalmente las dejaba ir al buzón de voz. Pero algo me hizo coger el teléfono. La voz al otro lado era profesional, mesurada, se identificó como la DRA. Sara Méndez llamando desde el Hospital Provincial de Bilbao. Estaba intentando localizar a Mateo Rojas con respecto a Elena Rojas, listada como su esposa en sus contactos de emergencia. Esa palabra esposa me golpeó como agua fría. Interrumpí para aclarar que estábamos divorciados hacía más de 2 años. Que no podía imaginar por qué todavía estaría listado como cualquier tipo de contacto. La doctora hizo una pausa, claramente incómoda, luego explicó que Elena había tenido un grave accidente automovilístico hacía 3 días. El otro conductor se había saltado un semáforo en rojo y la había embestido a casi 100 kilómetros por hora, impactando lateralmente el coche de Elena por el lado del conductor. Había pasado por cirugía 2 veces, había sufrido lesiones internas masivas, un pulmón colapsado, fractura de pelvis y una lesión cerebral traumática que la había mantenido en un coma inducido médicamente. Intentaron contactar a su madre, que al parecer era ilocalizable, y yo era el único otro nombre en su teléfono bajo contactos de emergencia. Me quedé en mi cocina, con el café olvidado, tratando de procesar esta información. Mi exesposa, la mujer que destruyó nuestro matrimonio y luego trató de borrar su papel en su destrucción, estaba en una cama de hospital en Bilbao,
críticamente herida, y yo era aparentemente la única persona en su vida lo suficientemente estable como para ser listada como contacto de emergencia. La ironía era tan aguda que podía cortar. La doctora preguntaba si podía ir a Bilbao, si tenía poder notarial para decisiones médicas. No lo tenía. Si sabía cómo contactar a otros miembros de la familia. Dije que tendría que hacer algunas llamadas y me pondría en contacto con ella. Después de colgar, me senté en el suelo. Marcos se acercó y apoyó la cabeza en mi regazo, sintiendo mi angustia. Durante quizás 20 minutos, simplemente me quedé allí tratando de decidir qué le debía a alguien que no me había dado más que dolor. Parte de mí quería llamar al hospital y decirles que Elena ya no era mi responsabilidad. Que ella había querido espacio y ahora lo tenía. Que encontrar a alguien más para manejar su crisis no era mi problema. Pero otra parte de mí, la parte que había sido criada para hacer lo correcto incluso cuando te costaba algo, sabía que tenía que ir. No porque la amara o quisiera reavivar algo, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo por completo, enfrentar los restos y alejarme conscientemente en lugar de simplemente ignorarlo desde la distancia. Llamé al trabajo, les dije que tenía una emergencia familiar y necesitaba unos días. Mi jefe, a quien le había confiado un poco sobre mi divorcio, me dijo que me tomara el tiempo que necesitara. Llamé a mi padre, le pedí que cuidara de Marcos. Reservé un vuelo a Bilbao, saliendo esa misma tarde. Hice una pequeña maleta y traté de no pensar demasiado en lo que estaba haciendo o por qué. El vuelo fue de 3 horas mirando por la ventana a las nubes, preguntándome qué encontraría cuando llegara allí. Preguntándome si Elena siquiera sabía que venía o si estaba demasiado lejos como para saber algo más. Bilbao en noviembre era todo lo que Sevilla no era, frío, gris, lloviendo sin cesar. Tomé un taxi del aeropuerto al hospital, me registré en la recepción y me dirigieron a la UCI en el 4º piso. El viaje en ascensor se sintió interminable. Ensayé lo que diría si ella estaba despierta. Traté de prepararme para verla. Pero realmente, ¿cómo te preparas para algo así? La mujer a la que una vez amaste, que te había roto por completo, ahora yacía rota a ella misma, y de alguna manera aún atada a ti a través de un contacto telefónico que nunca se había molestado en actualizar. La DRA. Méndez me recibió cerca de la estación de enfermeras. Era más joven de lo que había sonado por teléfono, probablemente de unos 40 y tantos años, con ojos amables y la mirada agotada de alguien que pasaba demasiado tiempo dando malas noticias a familias devastadas. Me llevó a una sala de consulta privada y me expuso la situación de manera clara y compasiva. Elena había mejorado ligeramente. La habían sacado del coma ayer, pero sus lesiones eran extensas. La recuperación sería lenta y difícil. Necesitaría múltiples cirugías adicionales, meses de fisioterapia, posiblemente discapacidades permanentes. Todavía no habían podido contactar a su madre, y el seguro de Elena era decente, pero no cubriría todo. Cuando Elena recuperó el conocimiento, estaba confundida, con dolor, pero una de las primeras cosas que preguntó fue por mí. Pregunté qué había dicho exactamente Elena. La doctora revisó sus notas y leyó, ¿dónde está Mateo? Necesito a Mateo. Por favor, llamen a mi marido. No es marido, no antiguo cónyuge, solo marido. Como si el divorcio nunca hubiera ocurrido en su mente o como si se hubiera negado a aceptar su realidad tan a fondo que ni siquiera una lesión cerebral traumática podía sacudir su ilusión. Sentí algo retorcerse en mi pecho. No amor, sino una especie de piedad horrorizada. Incluso ahora, incluso rota y sola, Elena se aferraba a una versión de fantasía de nuestra relación en lugar de enfrentar lo que había hecho. La DRA. Méndez preguntó si quería verla. Dije que sí antes de que pudiera pensarlo mejor. Me llevó a través de la UCI, pasando por otras habitaciones con otras personas rotas y sus familias preocupadas, hasta una habitación en la esquina. Elena estaba allí, y verla fue peor de lo que había imaginado.
Siempre había sido tan cuidadosa con su apariencia, tan pulcra y arreglada. Y ahora estaba hinchada y magullada, con tubos y cables por todas partes, máquinas pitando rítmicamente. Tenía los ojos cerrados y por un momento pensé que estaba dormida. Pero entonces la doctora dijo mi nombre y los ojos de Elena se abrieron. El reconocimiento fue inmediato. Su rostro se arrugó. Las lágrimas comenzaron a fluir. Y trató de alcanzarme pero no pudo debido a las vías intravenosas y el yeso en su brazo. Estaba diciendo mi nombre una y otra vez. Mateo. Mateo, viniste. Sabía que vendrías. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Por favor, no me dejes. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas y crudas. Y yo simplemente me quedé allí, congelado. La doctora se excusó en silencio, dándonos una privacidad que yo no estaba seguro de querer. Elena seguía hablando, seguía llorando, diciendo que había sido tan estúpida. Había arruinado todo. Me amaba. Nunca había dejado de amarme. Me necesitaba. No podía hacer esto sola. Me acerqué a la cama, acerqué la silla cercana y me senté. No le tomé la mano, no la toqué, simplemente me senté donde ella pudiera verme claramente. La dejé desahogarse, la dejé derramar todas las cosas que aparentemente había estado conteniendo durante 2 años y medio. Confesó la aventura que había tenido cuando terminó nuestro matrimonio, dijo que no había significado nada, que había durado 3 meses y terminado mal. Habló de la terapia que había hecho, de la comprensión que había tenido, de cómo había estado planeando intentar contactarme de nuevo, pero había tenido demasiado miedo después de que yo ignoré sus mensajes de LinkedIn. Dijo que el accidente lo había aclarado todo, le había mostrado lo que realmente importaba, que quería otra oportunidad si yo se la daba. Cuando finalmente se quedó sin palabras y sin energía, simplemente se quedó allí mirándome con una esperanza desesperada, yo hablé. Mantuve mi voz tranquila y serena. Sin enfado, pero tampoco sin calidez. Dije que apreciaba su honestidad, que me alegraba que hubiera hecho un trabajo en sí misma, que esperaba que continuara con la terapia una vez que se recuperara, pero que no podía darle lo que quería. Estábamos divorciados, lo habíamos estado durante más de 2 años, y yo había seguido adelante. Había construido una nueva vida en Andalucía, tenía un trabajo que amaba, una casa, un perro, una rutina que me funcionaba. Ya no la amaba, tampoco la odiaba, simplemente sentía una especie de compasión distante por alguien que me había hecho mucho daño y ahora se estaba haciendo daño a sí misma. El rostro de Elena pasó rápidamente por varias emociones, sorpresa, negación, ira, pena. Volvió a llorar, más fuerte esta vez, diciendo que yo no entendía. Había cambiado. Podía demostrarlo. Si solo le daba tiempo, se mudaría a Andalucía. Haría cualquier cosa. La dejé terminar, luego volví a hablar. Le dije que había sobrevivido a este accidente por una razón, pero que esa razón no era perderse a sí misma tratando de recapturar algo que nunca fue tan bueno como ella recordaba. Necesitaba salvarse a sí misma, construir su propia vida, aprender a estar bien sola antes de poder estar bien con alguien más. Yo no era su salvación, no era su segunda oportunidad. Yo era solo una persona que una vez la amó y que le deseaba lo mejor desde la distancia, pero no iba a volver. Preguntó si estaba saliendo con alguien más. Dije que no y ella se aferró a eso como si significara algo. Dijo que si no estaba con nadie, entonces quizás todavía había esperanza. Quizás podríamos ir despacio y ver. Tuve que ser firme entonces, tuve que hacerle entender de una manera que no dejara lugar a interpretaciones. Dije que preferiría estar solo para siempre que volver a una relación que casi me había roto. Que su tocar fondo no me obligaba a salvarla. Que la vida le había dado una segunda oportunidad para sobrevivir a este accidente, pero no nos había dado una segunda oportunidad como pareja. Y confundir esas dos cosas solo la lastimaría más.
Las palabras salieron más duras de lo que había pretendido, pero eran ciertas, y ella necesitaba escucharlas. Elena me estaba gritando entonces, tanto como podía estando herida y con la voz ronca, llamándome cruel, desalmado, diciendo que nunca la había amado de verdad si podía ser tan frío cuando ella estaba literalmente rota. Dijo que el Mateo con quien se había casado nunca la habría abandonado así, que me había convertido en alguien que ella no reconocía. Me puse de pie, la miré con calma y dije, sí, había cambiado. Porque el Mateo con quien te casaste había estado dispuesto a aceptar migajas de afecto y llamarlo amor, y he aprendido mi valía desde entonces. Le dije que pagaría lo que su seguro no cubriera de esta estancia hospitalaria, que sería lo último que haría por ella. Luego, terminé. Mi abogado le enviaría la información de contacto. Ella necesitaba eliminarme de sus contactos de emergencia, dejar de decirle a la gente que estábamos casados, dejar de vivir en un pasado que no existía. La perdoné por cómo terminó nuestro matrimonio, la perdoné genuinamente porque aferrarse a la ira solo me estaba haciendo daño a mí. Pero el perdón no significaba reconciliación. Algunas cosas se quedan rotas. Y eso está bien. Nosotros éramos una de esas cosas. Salí de esa habitación de hospital mientras ella seguía llorando, seguía llamando mi nombre, seguía intentando negociar por algo que nunca le daría. La DRA. Méndez me detuvo junto al ascensor, con expresión preocupada. Le aseguré que había organizado el pago de las facturas de Elena, le di la información de contacto de mi abogado y sugerí que buscaran a la madre de Elena o a otro miembro de la familia para que sirviera como su sistema de apoyo en el futuro, porque yo no regresaría. La doctora parecía triste pero asintió como si hubiera visto este tipo de cosas antes. Relaciones que no podían sobrevivir a la crisis, sin importar cuánto una persona quisiera que lo hicieran. Pasé una noche en un hotel de Bilbao, acostado despierto, escuchando la lluvia, procesando lo que había sucedido. Me sentí más ligero de alguna manera, como si hubiera estado cargando algo pesado durante 2 años y medio y finalmente lo hubiera dejado. A la mañana siguiente, volví a Sevilla. Marco se alegró mucho de verme. Mi padre hizo preguntas mínimas, y volví a trabajar el lunes como si nada hubiera pasado, excepto que algo había pasado. Había cerrado una puerta que había dejado ligeramente entreabierta, había enfrentado los restos de mi antigua vida y me había alejado de ellos consciente y completamente. Durante las siguientes semanas, recibí actualizaciones ocasionales a través del abogado. La madre de Elena finalmente había sido localizada y había ido a Bilbao. El seguro de Elena no cubría todo, pero yo había creado un fondo que cubriría la diferencia. Necesitaría una rehabilitación extensa, probablemente tendría dolor crónico, y quizás nunca se recuperaría completamente físicamente. Su madre aparentemente estaba furiosa porque yo la había visitado y luego me había ido. Había llamado a mi abogado, amenazando con acciones legales, aunque no pudimos averiguar con qué fundamentos. Mi abogado le dijo firmemente que yo no tenía ninguna obligación legal o moral con Elena, que ya había hecho más de lo requerido y que cualquier contacto adicional por su parte sería considerado acoso. Elena intentó llamar una vez desde un número que no reconocí. Vi el prefijo de Bilbao y lo ignoré. Envió un correo electrónico que de alguna manera se filtró a través de mis filtros de spam. Otro mensaje largo y divagante sobre el amor y las segundas oportunidades y cómo yo estaba cometiendo un error. No leí más allá del primer párrafo, simplemente lo eliminé y agregué la dirección a mi lista de bloqueo. Después de eso, silencio. Silencio real esta vez. No el tipo cargado en el que esperas que caiga el otro zapato, sino una ausencia real. Mi abogado confirmó que las facturas médicas estaban siendo gestionadas. La madre de Elena se había hecho cargo de su cuidado y habían dejado de intentar contactarme. Pasaron los meses. Bilbao se desvaneció de un recuerdo nítido a algo distante y casi onírico. Me preguntaba ocasionalmente cómo le iría a Elena. Esperaba que se estuviera curando.
Esperaba que finalmente hubiera soltado cualquier fantasía a la que se había aferrado. Pero no lo comprobé, no la busqué, no rompí mi propia regla de dejar el pasado en el pasado. Me centré en mi vida en Sevilla. El trabajo iba increíblemente bien. Estaba siendo considerado para un puesto de director. Marcos y yo habíamos caído en una rutina cómoda. Había vuelto a jugar al baloncesto con los compañeros de la oficina. La primavera en Andalucía es diferente a cualquier otro lugar. El desierto florece, las temperaturas son perfectas, todo se siente posible. Salí a correr una tarde, a unos 6 kilómetros de lo que sería una ruta de 16 kilómetros, y me di cuenta de que era feliz. No la felicidad maníaca de un nuevo amor o la felicidad desesperada de alguien que intenta convencerse de que todo está bien, sino una auténtica satisfacción. Mi vida era simple, estructurada, mía de una manera que nunca lo había sido cuando era la mitad de una pareja. Podía tomar decisiones sin negociar, podía planificar mis fines de semana sin revisar el horario de otra persona, podía simplemente existir sin monitorear constantemente la temperatura emocional de otra persona. Eso no significaba que hubiera renunciado a las relaciones para siempre. Había empezado a salir casualmente, nada serio, solo un café o una cena con mujeres que entendían que no buscaba nada pesado. Era agradable tener una conversación adulta con alguien que no fuera un compañero de trabajo. Agradable recordar que podía sentirme atraído por alguien sin pensar inmediatamente en el matrimonio y las hipotecas y para siempre. Una mujer, Jimena, una arquitecta que había conocido a través de amigos, se convirtió en una presencia regular. Nos veíamos 1 o 2 veces por semana, manteníamos las cosas ligeras y divertidas, ambos cómodos con los límites que habíamos establecido. Marcos quería a Jimena, lo cual era importante para mí. Se había convertido en mi barómetro para la gente. Si no le gustaba a alguien, prestaba atención. Solo se había mostrado agresiva con una persona en los 2 años que llevaba conmigo, una mujer en el parque de perros que luego fue arrestada por dirigir una granja de cachorros ilegal. Así que, confiaba en su juicio. Jimena venía, jugaba a la pelota con Marcos en el patio trasero, cocinaba conmigo, a veces se quedaba, a veces no. Era fácil y sin complicaciones. Y después del desastre con Elena, fácil y sin complicaciones se sentía como una bendición. Le conté a Jimena sobre Elena eventualmente, no todos los detalles, pero las líneas generales. Ella escuchó sin juzgar, dijo que había pasado por su propio mal divorcio, entendía lo difícil que era volver a confiar. Nos unimos por ser personas que habían aprendido dolorosas lecciones y se estaban tomando su tiempo para aplicar ese conocimiento. Ella nunca presionó por más de lo que yo estaba dispuesto a dar, nunca me hizo sentir culpable por mantener partes de mí mismo protegidas. Llevábamos unos 6 meses saliendo cuando ella recibió una oferta de trabajo en Valencia, un puesto soñado liderando un proyecto importante. Me preguntó si consideraría irme con ella. Dijo que podríamos ver a dónde iban las cosas si estábamos en la misma ciudad a largo plazo. Lo pensé seriamente durante aproximadamente una semana. Valencia era bonita. El mercado laboral allí era bueno. Probablemente podría conseguir otra transferencia si quisiera. Pero finalmente, me di cuenta de que no quería. No porque no me importara Jimena, si me importaba, sino porque finalmente había construido algo en Sevilla que era mío, y no estaba listo para renunciarlo por una relación que todavía estaba por definirse. Hablamos de intentar una relación a distancia, pero ambos sabíamos que eso no era realista dadas nuestras agendas. Terminamos amistosamente, nos mantuvimos en contacto ocasionalmente. Ambos agradecidos por lo que habíamos tenido sin lamentar lo que no. El trabajo se volvió aún más absorbente después de que Jimena se fue. Me entregué al puesto de director que me habían ofrecido, gestionando un equipo de 25 ingenieros en 3 proyectos. La responsabilidad era intensa, pero era bueno en ello, mejor de lo que esperaba. Era firme pero justo, nunca le pedía a mi equipo que hiciera algo que yo mismo no haría, y me forjé una reputación por entregar resultados antes de lo previsto.
Mi equipo me respetaba, mis jefes confiaban en mí, y estaba ganando suficiente dinero como para finalmente dejar de preocuparme por la seguridad financiera. Compré una casa más grande en las afueras de Sevilla, algo con terreno y vistas a las montañas. La organicé exactamente como quería. Un gimnasio en casa en el garaje, una oficina con buenas ventanas, una cocina preparada para cocinar en serio, un patio trasero diseñado para que Marcos corriera, sin compromisos, sin conversaciones de pero, y sí, simplemente mi visión ejecutada como yo quería. Invitaba a mis padres ocasionalmente, organizaba barbacoas para mi pequeño grupo de amigos, mantenía el lugar limpio y organizado porque así me gustaba. No era lujoso ni de revista, pero era cómodo y funcional, y completamente, absolutamente mío. 4 años después de dejar Buenos Aires, me di cuenta de que había pasado días enteros sin pensar en Elena. Luego semanas enteras. La herida había cicatrizado tan completamente que a veces casi olvidaba que había existido. Cuando la gente preguntaba si alguna vez me había casado, decía que sí, brevemente, en mis 30. No había funcionado. Había seguido adelante. La mayoría de la gente no indagaba, y los que lo hacían obtenían la versión minimalista: queríamos cosas diferentes, nos distanciamos, sin hijos, así que la separación fue sencilla. Nadie necesitaba saber sobre la discusión a gritos a las 11:45 de la noche, la traición, la habitación del hospital en Bilbao. Esa era mi historia, y yo decidía cuánto compartir de ella. Mi relación con mis padres mejoró después del divorcio. Irónicamente, creo que siempre habían estado preocupados por Elena, habían sentido que algo andaba mal, incluso cuando yo estaba demasiado cerca para verlo. Después de que me fui, después de que claramente me recuperé, se relajaron a mi alrededor. Cenábamos y realmente hablábamos de cosas más allá de las trivialidades superficiales. Mi madre contaba historias de su carrera como maestra y mi padre me mostraba fotos de sus viajes de senderismo. Nunca mencionaron a Elena a menos que yo lo hiciera primero, lo cual rara vez hacía, y parecían genuinamente felices de que yo hubiera construido una vida estable para mí. Empecé a hacer trabajo voluntario, enseñando los fundamentos de la programación a niños en un centro comunitario local. Era satisfactorio de una manera que mi trabajo diario no lo era, ver la cara de alguien iluminarse cuando depuraban con éxito su primer programa, ayudando a niños de entornos difíciles a ver un camino a seguir que no habían conocido. Un chico de 15 años, llamado Marcos también. La coincidencia me hizo reír. Me recordó a mí mismo a esa edad. Inteligente, tranquilo, inseguro sobre su lugar en el mundo. Me convertí en una especie de mentor para él. Lo ayudé a solicitar programas especializados, escribí cartas de recomendación, me mantuve en contacto incluso después de que superó la edad del programa del centro comunitario. Ahora está en la universidad, estudiando informática, le va bien. Cada Navidad, me envía una tarjeta actualizándome sobre su progreso. La vida se estableció en algo sostenible. No perfecta. La vida de nadie es perfecta, pero la mía de una manera que funcionaba. Tenía un trabajo desafiante que pagaba bien, una casa que amaba, un perro que envejecía pero seguía entusiasmado con nuestras carreras matutinas. Amigos que respetaban mis límites. Padres que estaban orgullosos de mí. Ocasionalmente, alguien con quien salir cuando quería compañía. Había aprendido a cocinar decentemente, podía cambiar mi propio aceite, mantenía mi jardín, pagaba mis facturas a tiempo, hacía ejercicio regularmente, dormía bien la mayoría de las noches. Era la versión más estable de mí mismo que jamás había sido. Y había llegado allí siendo implacablemente honesto sobre lo que necesitaba y lo que no toleraría. Las pesadillas con Elena habían cesado hace años, pero ocasionalmente aparecía en un sueño. Siempre en esa cama de hospital, siempre llorando, siempre rogándome que me quedara. Me despertaba, tranquilizaba a Marcos, que sentía mi angustia, y me recordaba a mí mismo que había tomado la decisión correcta. Algunas personas se están ahogando, y te arrastrarán contigo si intentas salvarlas.
Tienes que dejar que aprendan a nadar por su cuenta o aceptar que se van a ahogar. Suena duro, pero es supervivencia. Y yo había elegido sobrevivir. Me preguntaba a veces si Elena había aprendido a nadar, si se había recuperado físicamente, si había continuado con la terapia, si había construido una vida que no girara en torno a obsesionarse con una relación que ella misma había destruido. Espero que sí. Genuinamente espero que haya encontrado algo de paz. Pero también sabía que no era mi responsabilidad saberlo. Ella era un capítulo que había cerrado, y los capítulos se quedan cerrados por una razón. No sigues reabriendo viejos libros buscando diferentes finales. Aceptas la historia que obtuviste y pasas a nuevas. En el 5º aniversario de mi partida de Buenos Aires, estaba en el gimnasio para mi rutina habitual del sábado por la mañana. Levantamientos de peso muerto. Algo en la simplicidad de levantar peso y volver a bajarlo me centraba. El gimnasio estaba lleno. Una mezcla de habituales y gente de los propósitos de Año Nuevo que ya en su mayoría habían abandonado. Música demasiado alta de los altavoces. Olor a sudor y esterillas de goma. Estaba entre series, recuperando el aliento, observando a la gente en los espejos que cubrían las paredes. Todos absortos en su propio mundo, su propia lucha, su propia batalla por ser mejores de lo que fueron ayer. Cargué más peso en la barra, revisé los clips, me coloqué con cuidado, respiré, agarré la barra, levanté. El peso subió limpio, controlado, hasta el bloqueo. Lo mantuve allí por un segundo, sintiendo la tensión en mi espalda, piernas y core. Sintiendo la certeza de que podía sostener esto, que era lo suficientemente fuerte, que me había convertido en alguien capaz de soportar el peso sin quebrarse. Lo bajé con control, di un paso atrás, sentí la adrenalina y la satisfacción de un buen levantamiento. Y justo entonces, en ese momento, entendí algo fundamental. El dolor que Elena me había causado, la traición, la ira y el dolor, me había forjado en alguien más fuerte. No más fuerte en un sentido emocional abstracto, aunque quizás también, sino literalmente más fuerte, más disciplinado, más enfocado, más capaz de manejar la presión y la dificultad. Había tomado lo peor que me había pasado y lo había usado como combustible para reconstruir algo mejor. Eso no hacía que lo que ella había hecho estuviera bien, no significaba que le estuviera agradecido por ello, pero sí significaba que yo había ganado de la manera que realmente importaba. Había sobrevivido, adaptado, superado, y ella era solo una historia en la que apenas pensaba ya. Terminé mi entrenamiento, conduje a casa, encontré a Marcos esperándome en la puerta. Le di de comer, me duché, preparé el desayuno, me senté en mi patio trasero mirando las montañas bajo la luz de la mañana. Sevilla se estaba calentando, el verano llegaba temprano como siempre. Las temperaturas ya rozaban los 32 grados centígrados antes del mediodía. Tenía una semana libre próximamente. Estaba pensando en subir a la sierra, donde hacía más fresco. Quizás hacer algo de senderismo. Solo Marcos y yo y la tranquilidad de los pinares. Sin agenda, sin horario, solo espacio y silencio y la libertad de hacer lo que quisiera. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de uno de mis ingenieros preguntando algo técnico sobre la planificación del sprint de lunes. Respondí brevemente, eficientemente, de la manera en que hacía todo ahora. Sin palabras inútiles, sin emociones innecesarias, solo comunicación clara y límites. Había aprendido esa lección de la manera difícil, pero la había aprendido a fondo. Me había convertido en el tipo de persona que no necesitaba validación externa, no necesitaba que alguien más lo completara, no necesitaba drama o intensidad para sentirse vivo. Estaba completo por mi cuenta, y todo lo demás era opcional. El pasado no muere cuando quieres que muera. Muere cuando dejas de alimentarlo, de darle atención, energía y espacio en tus pensamientos. Muere cuando construyes algo tan sólido en tu presente que mirar hacia atrás se vuelve aburrido.
Muere cuando finalmente entiendes que la persona que fuiste entonces y la persona que eres ahora están relacionadas pero no son la misma, separadas por la experiencia, la elección y la decisión consciente de hacerlo mejor. Elena era mi pasado, completamente muerta y enterrada. Sevilla era mi presente y el futuro era lo que yo decidiera hacer de él. Libre de las expectativas o limitaciones de cualquier otra persona, me recosté en mi silla. Marco se estiró a mis pies a la sombra. La mañana se extendía ante mí con nada más que posibilidades. El viento del desierto se levantó, trayendo el olor a tierra seca y matorrales y calor. En algún lugar de Buenos Aires o Bilbao, o donde quiera que Elena hubiera terminado, quizás ella estaba teniendo su propio momento de paz. O quizás todavía estaba luchando, todavía buscando a alguien que la salvara de sí misma. No me importaba. De cualquier manera, yo había trazado mi límite, lo había mantenido firme, y había construido una vida a mi lado que valía la pena vivir. Esa era la única historia que importaba ahora. El único final que necesitaba saber. Todo lo demás era solo ruido desvaneciéndose en el fondo, donde pertenecía.